Bueno, leemos Salmo 119, verso 9, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Amén. Con todo mi corazón le pusimos a este compartir, una vida hambrienta por la palabra. Cada línea de esta segunda sección del Salmo 119, como dijimos, comienza con la letra hebrea Bet, que también significa una casa o un hogar. Algunos han sugerido que esta sección nos dice cómo hacer de nuestro corazón una morada para la palabra de Dios. Allí es donde la palabra tiene que morar, en nuestro corazón. Vamos al punto número 1, una vida limpia por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El salmista comienza con un interrogante y asume algo, que el camino del joven no es limpio. El camino del joven está lleno de dificultades y requiere atención inmediata a la pureza. Hay un énfasis en todo el Salmo referido al camino, que es lo que hay que limpiar. El salmista utiliza la palabra camino para referirse a la forma en que vives, tu estilo de vida. La palabra su camino proviene de la palabra orach, que traducimos aquí como camino, que significa pista o surco, tal como lo hace la rueda de un carro. El camino es la marca que dejás. Alguien puede ver tu camino, tu surco, tu huella y ver hacia dónde vas, a dónde te detuviste, a dónde te dirigís, hacia qué lugar vas. El salmista le dice al joven que tiene que limpiar su camino. Bueno, ¿qué le dice el mundo a un joven? Ustedes deben saberlo. El salmista nos está diciendo: joven, limpia tu camino. ¿Qué te dice el mundo todo el tiempo? ¿Qué les dice? Diviértanse, divertite, entretenete. La juventud es la mejor época para probar todo tipo de cosas, excesos, desenfreno. Tenés mucho tiempo por delante para madurar. Es el momento de divertirte, es el momento de no pensar. Incluso si un joven tendría el deseo de mantener su camino limpio, sabemos que hay muchas dificultades. Solo menciono algunas con las que lidian los jóvenes. Energía y sentido de despreocupación por la vida. La época de la juventud es la época quizá que más energía tenemos. Eso no es malo. El tema que es la época donde tenemos menor capacidad de tomar decisiones y de utilizar esa energía de forma sabia. No hay preocupación por la vida, sentimos que vamos a ser eternos, que nuestro fin quizá está muy lejos. Falta de sabiduría para la vida. ¿Crees que sabes todo? Quizá no lo manifestás así, pero cuando tus padres te dicen algo no te importa. Tus pastores te dicen algo, no te importa. Tus líderes te dicen algo, no te importa.
en tu interior hay algo que insinúa que sabes más. El deseo aparece en la juventud muy predominante, el deseo interno, la conquista, la independencia. Cada vez se oyen a más padres decir, mi hijo no era así, no conozco a mi hijo, cambió, es otra persona. Empieza a predominar tu deseo y tu independencia. ¿Quién me va a decir algo? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Despertar sexual, bueno, lo sabemos, cada vez a más temprana edad. Mientras escribía esto recordaba hace muy poco, estaba viajando en el tren y subieron 3 niños de un colegio. No tendrían más de 10 años, quizá 9. Yo no les puedo explicar la cantidad de barbaridades que estaban hablando entre ellos. 9 años, como si fueran adultos, de sexo, de cosas que querían hacer a la mujer, de cosas que quieren hacer ellos. 9 años. El uso del dinero. ¿Qué tema para los jóvenes de hoy? El uso del dinero. Hay una moda en hacer dinero fácil, ¿o no? Está lleno de jovencitos que hacen videos sobre cómo hacer dinero fácil, sin esfuerzo, sin trabajo. El mensaje es, no tenés que esforzarte en nada y vas a ser rico. Cada vez hay más jóvenes en menor edad que son esclavos de apostar en juegos en sus computadoras para ganar dinero. Juegan, son esclavos, no salen de su habitación. Hay estadísticas que son muy duras. Cada vez hay más jovencitas vendiendo contenido para adultos en las redes sociales, que a los 18 años ya son millonarias, tienen departamentos, autos, casas. Eso está pasando a nuestro alrededor. Otro aspecto es el espíritu de la época, que promueve la impureza moral, machismo, feminismo, homosexualidad. Todo eso está constantemente a nuestro alrededor, deformando nuestra concepción como hombre y mujer. Otro aspecto, el deseo de ser aceptado por el entorno. Tremendo. El deseo de ser aceptado por el entorno te puede llevar a hacer cosas que nunca imaginaste. Es tremendo lo que está pasando en los adolescentes con este punto, ser aceptados. Un comentario sobre la pregunta del salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, la respuesta de Dios es bastante diferente a lo que dice el mundo. Dios dice, si vas a vivir para mí, debes comenzar lo antes posible, sin demora, preferiblemente cuando seas joven. Podemos entender entonces por qué se llama tan especialmente al joven a limpiar su camino. Dios quiere librar al joven, futuro adulto, de la esclavitud del pecado. El salmista no piensa claramente como el mundo, no cree que hay una etapa llamada juventud donde en nombre de la libertad podemos hacer cualquier cosa. Por el contrario, cree que a más temprana edad uno se acerca a Dios, es muchísimo mejor. Tampoco cree que la juventud es una etapa de mayor pecado por sobre la adultez. No solo el joven es llamado a limpiar su camino, obviamente, pero es como que lo dijera de otra forma, sería aprovechar la juventud
para limpiar tu camino. Un comentario dice, en la etapa de la niñez y juventud es donde se imprimen los hábitos. Rendite a cualquier tentación, transferila al reino de la contemplación mental, a la experiencia de vida, y esa tentación instantáneamente se vuelve mucho más difícil de resistir en el futuro. Cada experiencia sucesiva de rendición a la tentación crea un hábito reforzado no solo emocionalmente, sino también por la química del cerebro. Estos hábitos arraigados son cada vez más difíciles de romper cuanto más experimentan, y casi imposible romper tales hábitos sin reemplazarlos por otros hábitos. Por eso es tan importante para el joven limpiar su camino. Eso es lo que nos dice el salmista. Pero no nos dice eso solo, también nos dice cómo hacerlo. Él mismo responde su interrogante. ¿Cómo es posible que un joven limpie su estilo de vida? ¿Cómo es posible que un joven viva de una forma pura? ¿Cómo se puede hacer? Es un gozo para nosotros, obviamente, que limpiar nuestro camino no solo sea posible, sino saber cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? Verso 9b dice guardar. Guardar. No dice saber, no dice conocer, no dice leer. La palabra guardar tiene que ver allí con retener. Tiene que ver con un recipiente sin agujeros. A veces nosotros somos, en vez de parecer un recipiente, parecemos más a un colador, ¿no? No se trata de que no haya palabra, ¿no? Pero si derramaste alguna vez agua en un colador, vas a ver que casi no queda absolutamente nada, solamente pasa, no se retiene. El salmista te dice, joven, que podés limpiar tu camino guardando, reteniendo, arraigándote. ¿A qué? A la palabra. El fundamento de una vida moralmente pura se encuentra exclusivamente en la palabra de Dios. Romanos 7, allí, 7 y 8, dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciáis. Jesús habló específicamente del poder de su palabra para limpiarnos y mantenernos puros. En Juan 5:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 5:3 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. El salmista es claro, si querés limpiar tu camino, debes guardar la palabra de Dios. Spurgeon, en una prédica sobre este pasaje, dice, joven, la Biblia debe ser tu mapa y debes ejercer gran vigilancia para que tu camino sea de acuerdo con sus instrucciones. Debes prestar atención a tu vida diaria, así como a estudiar tu Biblia. Y debes estudiar tu Biblia para prestar atención a tu vida diaria. Con el mayor cuidado, un hombre se extraviará si su mapa lo engaña, pero con el mapa más precioso aún se perderá el camino si no le presta la atención adecuada. Proverbios 2, 10 al 12 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres
que hablan perversidades. El salmista nos plantea que el camino del joven no es limpio y tiene que limpiarlo. Y el Señor nos dejó la forma con la palabra de Dios. Punto 2 dice, una vida que guarda la palabra. Versos 10 y 11 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con todo mi corazón te he buscado. El salmista nos declara su dedicación a Dios y al mismo tiempo reconoce su debilidad para poder mantener tal dedicación. No me dejes desviarme. Con todo mi corazón te he buscado. Qué afirmación, ¿no? No sé, yo lo leía y decía, ¿yo podré afirmar esto? Con todo mi corazón busco al Señor. El salmista nos recuerda que la Escritura no era un simple libro de texto para él. Así como él buscaba, es así como él buscaba y se encontraba con Dios. Su corazón se había ido en pos del Dios mismo. No solo había deseado obedecer sus leyes, sino estar en comunión con su persona. Es desafiante este verso, no sé qué te pasa cuando lo lees. A mí me desafía. Nos habla de una persona que está poniendo todo su esfuerzo. En general, cuando se menciona la palabra corazón a una actividad, está referida a que la persona está dejando su ser, ¿no? En eso. Puso el corazón, decimos. No sé, vemos un partido, vemos que un jugador dejó todo en la cancha y podemos decir, bueno, jugó con el corazón. Es un término que habla de nuestro esfuerzo, de la entrega hacia algo. La versión NTV de este verso dice, me esforcé tanto por encontrarte. Podemos ver claramente que el salmista tiene una necesidad, tiene un hambre por Dios y su palabra. ¿Alguna vez comiste sin hambre? ¿Sí? Posiblemente cuando comemos sin hambre es porque estamos llenos. Menospreciamos la comida, somos más propensos a menospreciar la comida, por más interesante que sea el plato. Los niños, mis hijos, cuando están llenos, tienden a jugar con la comida. Yo ya sé que Simón se llenó cuando empieza a volar cosas, ¿no? Ahí ya sabemos que no va a comer. En las fiestas o en los casamientos suele pasar que nos llenamos rápido con las cosas que comemos primero y después de repente aparece el plato principal y nos damos cuenta que está hermoso, pero estamos llenos. No hay lugar. Alguno que otros lo come igual, pero no es recomendable. No hay hambre. Por más bello o abundante que sea el plato, no hay hambre. Cuando no hay hambre de la palabra, empezamos a jugar como niños. Nos revoleamos la palabra entre nosotros. Empezamos a desenfocarnos. Un pastor dijo, cuando una iglesia está desordenada, seguramente falta palabra. ¿Alguna vez comiste con mucha hambre? ¿No estás desesperado por comer? ¿Querés pensar en otra cosa y no podés? Pasa algo similar con la sed. No se puede. Hay una necesidad interna que bloquea todas las otras necesidades.
Pasa algo similar cuando estás enamorado. Pasás todo el tiempo pensando en esa persona. Todo el día pensando, esperando que te mande un mensaje, ¿no? Bueno, la persona que más nos ama nos dejó todos estos mensajes. ¿Los lees? ¿Esperás el momento donde agarrás este libro y te encontrás con lo que tu Dios dice? El Salmo 63:1, el salmista dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. A veces leemos muy rápido esas expresiones, hermanos. Hay que detenerse en eso. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Este hombre está desesperado por el Señor. Es una necesidad el Señor en su vida. El Salmo 42 dice algo similar: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sobre bueno, no sé si saben, bramar para el ciervo es como un sonido muy, muy fuerte, y no sé si lo han escuchado alguna vez, es bastante feo, es muy feo, parece que se está muriendo. No solo es un grito, sino que es una expresión de deseo o necesidad profunda. El uso de este término aquí ilustra la intensidad del anhelo espiritual del salmista por Dios, mostrándolo tan esencial como el agua para un animal sediento. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes, dice el salmista, no me dejes, casi es un ruego, por favor, no me dejes desviarme. Esto nos pone en perspectiva. Se entiende a la luz de la dependencia de Dios. Cuando el salmista dice: con todo mi corazón te he buscado, no está haciendo una afirmación de orgullo, no se está jactando de cómo ama a Dios. Está mostrando que necesita a Dios. Y está mostrando que necesita que Dios no lo deje, que no depende de él. Un comentario dice: el camino de la pureza es el de la cautela condicionada por la palabra de Dios. Como un hombre que sigue con cautela un mapa. Esta precaución se manifiesta además en la desconfianza de uno mismo y en la ferviente búsqueda de mantenerse en el camino de los mandamientos de Dios. Como un hombre con un mapa, un hombre que si le sacás ese mapa no sabe dónde ir. Tiene el mapa en su poder, lo aprecia, se maneja con cautela, pisa, espera, se fija si está pisando bien, da el otro paso, está aferrado y es absolutamente dependiente del mapa. Hoy nos pasa algo similar a los que conducimos, ¿no? Somos dependientes del GPS muchas veces. Hay gente que sin el GPS está a la vuelta a la casa, pero no sabe dónde está. Es algo similar. Avanzamos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Otra vez el salmista habla de su corazón, del lugar donde tiene que morar la palabra. El salmista sabía el valor de tomar la palabra de Dios y guardarla
en su corazón. Está guardada en el sentido de que está en su interior, donde nadie puede robarla, y está segura para que nadie pueda llevársela. Usualmente lo que más guardamos, material, es lo que más valoramos. Cuando tenés una caja fuerte, no ponés cualquier cosa ahí. Ponés lo más valioso que tenés. Eso es lo que resguardás. Eso es lo que te ocupás de que eso esté cuidado para no perderlo. Esa es la intención en esta frase. Podemos estar seguros de que antes de que esta palabra fuera guardada en su corazón, seguramente fue recibida en su mente. El salmista escuchaba y leía la palabra de Dios y pensaba en ella continuamente hasta que quedaba arraigada tanto en su mente como en su corazón. Podemos traer para pensar ahora en la mesa lo que significa la memorización, ¿no? Lo importante que es memorizar la palabra de nuestro Dios. Un comentario dice: memorizar es precisamente lo que se requiere, ya que solo cuando la palabra de Dios está disponible en nuestra mente es que podemos recordarla en momentos puntuales de necesidad, pruebas o consuelo. Si la palabra de Dios está solo en tu Biblia y no en tu corazón y en tu mente, seguramente a vos y a mí nos sorprenderá nuestro propio pecado. A veces tenemos muchas Biblias. Hoy en día hay cientos de Biblias en todos lados, físicas, digitales. Hay una cantidad tremenda de literatura que hablan de la Biblia. Podemos tener todo eso, podemos tener una biblioteca enorme en casa, pero si toda esa información está ahí y no está en nuestro corazón, no tiene valor. Recordemos la parábola del sembrador allí en Mateo 13:18, ¿se acuerdan? Jesús dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Nos damos cuenta que la diferencia en cada categoría era en la tierra. La misma semilla fue echada por el mismo sembrador. No podríamos decir que la diferencia era culpa ni del que sembró ni de la semilla, solamente de la tierra. ¿Cómo está tu tierra, joven? ¿Cómo está tu corazón? ¿A dónde está cayendo esa palabra cada domingo, cada culto, cada reunión que estás? ¿A dónde depositas todos esos tesoros? Bueno, ¿para qué hay que guardar? ¿Cuál es el objetivo? Verso 11b. El salmista guarda en su corazón los dichos con un objetivo muy claro, que es no pecar contra ti. Tener la palabra de Dios guardada en el corazón es una defensa contra el pecado. Con todo mi corazón te he buscado, dijo el salmista.
Él ya había tomado su decisión, había colocado la palabra de Dios en lo más íntimo de su alma, como el más querido y apreciado deleite, y sin importar lo que otros pudieran transgredir, su objetivo era la santidad, no pecar contra Dios. ¿Estás luchando, joven, contra tu pecado? ¿Con qué armas luchas? Leer la palabra, meditar en ella, estudiarla, memorizarla y retenerla va a generar en nosotros alejarnos del pecado. No por una norma religiosa, no es un acto religioso, no es un acto solamente de incorporar conocimiento. El pastor Piper nos habla, seguramente ustedes lo han escuchado, del poder expulsivo de un nuevo afecto. Esto a veces, hablando de esto, se decía un predicador, podemos probar esto con un niño pequeño, ¿no? Yo le doy quizá a mi hijo Simón, le doy un regalito así, chiquito. Seguramente se lo doy, seguramente él lo va a agarrar, lo va a guardar, lo va a retener, no lo va a compartir con nadie. Nadie se lo va a poder sacar hasta que yo venga con un regalo así. Seguramente Simón va a agarrar el chiquito y va a agarrar el grande. A veces en nuestra lucha contra el pecado no estamos pudiendo soltar pecados, quizá porque no conocemos algo mayor. A veces pasamos tiempo luchando contra el pecado de una manera religiosa, cuando el problema radica en tus afectos internos. Lo que más amás es lo que haces. La raíz de la obediencia a Dios, de la devoción a Dios, en nuestro deleite en Él. Por eso a veces no leemos la palabra, por eso no oramos, por eso venimos al culto sin ganas, por eso no cantamos, por eso estás aburrido, por eso no tenés ánimo, porque no amamos al Señor, no lo conocemos. Hay una frase muy conocida que dice, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. El salmista entendió que Dios tenía que ser su afecto más preciado. No hay nada que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Nada. Seguramente tendrás muchas opciones como joven de poner en el centro de tu corazón. Y algunas de esas cosas que podemos ser tentados a poner no son malas. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una máquina continua de fabricar ídolos, falsos dioses. Versículo 12, toda esta meditación, todo esto que el salmista está declarando, le lleva a alabar a Dios. Expresa, eso es una expresión de alabanza. Verso 12 dice, bendito tú, oh Jehová, por todas esas cosas que él está meditando, ¿no? Generó en su corazón alabanza. Estuve un poco tentado en hablar mucho de que la palabra de Dios y Dios mismo es el generador de alabanza a sí mismo. Pero nos íbamos a desviar, igual vamos a tocar eso este año, la alabanza y la adoración a Dios. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Impresionante. Qué gracia, hermano, qué gracia, joven, que Dios mismo nos puede enseñar. No sé si somos conscientes de esto.
la misma persona que dejó este libro es la que te lo enseña. También demuestra esa expresión enseñame, demuestra la humildad del salmista, aunque está lleno de la palabra de Dios y en deseo de ser puro, sentía constante necesidad de recibir instrucción por parte de Dios. No solo de leer los estatutos de Dios, él suplicaba a Dios que le enseñe. Spurgeon dice, necesitamos ser discípulos continuos. Enséñame. Qué honor tener al mismo Dios como maestro. Qué gracia. Me conmueve. El Señor mismo nos da luz cuando leemos su palabra viva. Tercer punto, verso 13. Ya estamos por terminar. Vimos que la palabra de Dios nos puede limpiar, puede enderezar nuestra senda. Otros pueden ver el camino que transitamos. Vemos que la necesidad, de guardar esta palabra en nuestro corazón. Y ahora vamos a ver el compromiso del salmista con su palabra. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Bueno, el salmista ya no solo tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, ahora la tiene en su boca, en sus labios. El salmista entendía la importancia de no solo leer o escuchar en silencio la palabra de Dios, sino también decirla. La palabra, como dijimos, no solo está en su mente, pasó a su corazón y ahora está en su boca. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la misma palabra nos enseña en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, lo malo. Del mal tesoro saca lo que es malo. ¿Por qué? De la abundancia del corazón hablan nuestros labios. Un comentario dice, cuando hacemos de las Escrituras el tema de nuestra conversación, glorificamos a Dios, edificamos a nuestro prójimo y nos mejoramos a nosotros mismos. ¿De qué hablas, joven, cuando hablas? ¿De qué está llena tu boca? ¿Cuáles son los temas de tus conversaciones? ¿Está la palabra ahí? ¿De qué hablas cuando chateás? No solo cuando hablas. ¿De qué conversás en tu celular con otros? Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza, dice el salmista. Entendía claramente el valor de la palabra de Dios y le daba gozo, le generaba gozo y compara ese gozo con tener dinero, ser rico. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. La obediencia no es una carga para el salmista, es un deleite. El siervo puede cumplir los estatutos de Dios, pero solo un hijo se deleita en ellos. ¿Es Dios tu deleite, joven? ¿Te deleitas en Dios? Esa palabra está media olvidada. Deleite, devoción, una entrega no forzada, no pedida, es algo que sale de vos.
No estás obligado, nadie te convence, nadie te obliga. Verso 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré. Meditaré, consideraré, me regocijaré, no me olvidaré. La grandeza de la palabra de Dios ha llevado al salmista a una gran resolución para su vida. Su vida estará llena de la palabra de Dios en su mente, en su corazón, en sus hábitos. Un comentario dice, la meditación es recordar lo que hemos comprometido a la memoria y luego darle vueltas y vueltas a la mente para ver las implicaciones y aplicaciones más completas de la verdad. Nosotros todo el tiempo meditamos, lo que pasa es que no meditamos en Dios, meditamos en otras cosas, todo el tiempo hay cosas en nuestra mente dando vueltas, constantemente, todo el tiempo. Pasamos horas y horas y horas a veces dándole vuelta a un mismo tema. Eso tenemos que hacer con la palabra de Dios, tiene que morar en nuestra mente. Meditaré, consideraré, me regocijaré otra vez, gozo, alegría, felicidad, satisfacción, deleite, me regocijaré. La palabra es muy enfática, significa saltar de alegría. Pienso en mis hijos también nuevamente. A veces vienen a pedirme algo que quieren mucho y vienen con toda esa energía acumulada a decirme, ¿vamos a hacer esto o no? Y uno a veces dice sí, nada más. Y eso hace que griten, corran, salten, hagan un montón de expresiones. Eso es lo que es el deseo de hacer eso. Hace que salten, se expresen, exploten de alegría. ¿Genera eso, hermano, la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida? No te estoy hablando que la conozcas, no te estoy hablando que sepas lo que dice. Estoy hablando si genera esa satisfacción cuando la lees, cuando el Señor habla a tu corazón, cuando te exhorta, cuando te confronta, cuando te consuela. Podemos ver quizá o entender que el salmista pone una especie de patrón, ¿no? Meditar en la palabra genera considerar esa palabra. Considerar esa palabra genera regocijo y alegría en nuestra vida. Y gozarnos en la palabra genera que no la olvidemos, que no la desechemos, que la valoremos como algo importante. Ya termino. El salmista nos deja en claro que el acercamiento de un creyente a la palabra no debe ser algo meramente intelectual. Sabemos que hay muchas personas en el mundo que tienen mucho conocimiento de las Escrituras. Hace poco también se hizo viral un video del pastor Piper donde él hace una pregunta, dice, ¿cómo puede ser que un teólogo caiga en adulterio? ¿Cómo puede ser que un teólogo caiga en adulterio? Él mismo responde, porque no conoce a Dios. No hay nada más contradictorio que un teólogo que no conozca a Dios. ¿Qué pasó en ese camino de involucrarse con este libro? Algo falló. Nunca pasó a su vida. Pastor Piper dice, bueno, conoce a Dios como el diablo conoce a Dios. No hay vivencia, no hay relación, no hay vida, no hay devoción, no hay amor. Si Dios no es tu deleite, su palabra tampoco. Solo unas preguntas, he hecho muchas.
para terminar. ¿Estás limpiando tu camino con la palabra? ¿Estamos poniendo todo nuestro corazón cuando buscamos al Señor? ¿Estamos meditando o solo leemos? ¿Encontraste, joven, en la palabra de Dios tu gozo y regocijo? Hermanos, la peor tragedia, lo peor que nos puede pasar a nosotros como grupo, a nosotros, jóvenes de Carapachay, es estar tantos años con la palabra santa de Dios tan cerca, tenemos acceso constante a la palabra de nuestro Dios y no apreciarlo, no valorarlo. Hablamos siempre de iglesias malas, solemos hablar de iglesias malas, apóstatas. Bueno, ellos están muy lejos de la palabra de Dios, muy lejos. No está ahí la palabra, no es predicada, no es expuesta, no es enseñada, no se utiliza para confrontar. No está la palabra de Dios ahí. Por ende, Dios no está. Nosotros tenemos todo el tiempo palabra de Dios. Todo el tiempo, cada domingo. Joven, no encuentro la forma de decirte que lo valores. Aprecialo. Porque la peor tragedia es estar tan cerca de esos tesoros y no valorarlo. Que eso no sea nuestro deleite. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Hace un rato lo cantábamos. Gracias, Señor. Gracias porque realmente nos vivifica, nos redarguye, nos transforma, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a que sea nuestro tesoro, que te podamos conocer a través de ella, Señor. Conocer tu carácter, tu persona, Señor, tus promesas. Vernos como en un espejo, ser exhortados, ser confrontados, Señor. Tener temor de ti, no ser engañados, no ser llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier persona que diga Dios y pueda engañarnos, Señor. Ayúdanos, por favor, como ministerio, como grupo, como jóvenes, a anclarnos a tu palabra, Señor. Que nuestra vida esté anclada, Señor, a esta palabra que nos has dejado, Señor, que es viva y eficaz, que corta, penetra nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Nos redarguye, Señor, nos instruye. Es la palabra profética más segura. Tenemos seguridad, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos ser eruditos, no queremos ser simplemente gente con mucho conocimiento. Ayúdanos a gozarnos y a deleitarnos, Señor, en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.